Buenos días. ¿Se escucha por los parlantes? Ahí sí, parece, ¿no? Yo soy sordo, como sabes. Muy bien. Gracias a Dios por este tiempo. Por este tiempo de adoración. Qué lindo fue, ¿verdad o no? ¿Sí? Gracias damos ahí a los hermanos que pudieron llevarnos y animarnos a concentrarnos y adorar a nuestro Señor, que sabemos que es lo que venimos a hacer. Tomen su Biblia, vayan ahí a Juan capítulo, ¿quién sabe? 17, ¿verdad? Iniciamos la semana pasada este capítulo de Juan, capítulo 17. Es muy importante que estemos concentrados a la hora de poder escuchar la palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos hable para producir cambios en nuestra vida, ¿verdad? Que nos pueda moldear, que nos pueda hacer personas diferentes. Y la semana pasada aprendíamos ¿qué cosa? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué estaba ocurriendo en Juan capítulo 17? Jesús estaba orando ¿a quién? Al Padre. Dice que él alzó los ojos al cielo y empezó a orar por el Padre. ¿Y qué cosas pedía? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Por quién pidió Jesús? Jesús pidió por él mismo, por su glorificación. Y por ende, ¿cuál era la consecuencia de que él fuera glorificado? Su Padre sería glorificado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esencia son uno. Si el Hijo es glorificado, el Padre también lo sería. Entonces, vimos en esa primera sección que Jesús oraba por él mismo, por su glorificación. Ahora, nunca debemos perder el contexto. ¿En qué contexto estamos? ¿Qué va a ocurrir pronto? ¿Qué lo hemos venido repitiendo semana tras semana? La crucifixión, él entregaría su vida y eso está pronto a ocurrir. En ese contexto, nuestro Señor empieza a orar. Y ocurre algo maravilloso que vamos a ver hoy día y algo que debemos apreciar profundamente. Él va a orar y va a interceder por otros. Ya no va a orar por él. Ahora va a orar por los suyos, dice, por sus discípulos. Qué importante es interceder por otros, ¿verdad? La verdad que a mí cuando alguien me dice o me manda mensajes, amigos queridos que tengo, hermanos, me dicen, Rodrigo, estoy orando por ti, ¿saben que a mí algo me ocurre? Aprecio mucho eso, que alguien esté orando por mí. Por lo tanto, nosotros también debemos orar por los otros. Y es justamente el ejemplo máximo, como siempre, nuestro Señor Jesús, siempre el ejemplo máximo de todo. Él es el modelo, va a interceder por los discípulos. Y no solo por los discípulos, porque como veremos más adelante, Él va a interceder por los que habrían de creer. ¿Quiénes eran los que habrían de creer? Nosotros, los que un día pusimos nuestra fe en Jesús, los que hemos nacido de nuevo. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 34, esta es una introducción, hermano, porque esto es importante que lo entienda. Dice que el Señor Jesús, Pablo ahí diciendo a la iglesia en Roma, que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Ahora usted se ha preguntado una vez, ¿qué le estará diciendo Jesús al Padre? ¿Qué le estará pidiendo? ¿Qué cosas estará intercediendo por mí? Bueno, en la sección de hoy vamos a ver cuáles son las cosas que Jesús ora por nosotros. Acá en Juan capítulo 17, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, va a abrir un poco el velo de una oración íntima que va a ocurrir entre Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Padre. Este es el único lugar en la Escritura donde vemos a Jesús orando y sabiendo cada palabra que Él dice. Este es el único lugar que podemos observar esto. Y cuando pensamos en la oración de Jesús, muchas veces pensamos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero la verdad que el Padre Nuestro no es una oración de Jesús, es la oración de los discípulos. Él le estaba enseñando a orar ¿a quién? A los discípulos. Esa oración no era para él. Ahora, ¿pero quién la decía? Mira, hay algo clave para entender. Él, ¿qué es lo que pide en esa oración? Él dice, perdónanos por nuestras
ofensa, o sea, está pidiendo perdón por sus pecados. ¿Cristo podía pedir perdón por sus pecados? No, Él es santo, Él es santísimo. Esa oración no era la oración de Jesús, era el modelo que Él estaba enseñando a sus discípulos de cómo debían orar al Padre. Arrancaban adorando al Señor, ¿no es cierto? Y ahí Él iba enseñando. Entonces, esta que vamos a ver aquí en Juan capítulo 17, que la empezamos a ver la semana pasada, es la única oración que vemos en la Escritura donde Cristo ora a su Padre. Esta es una oración muy importante. ¿Por qué? Porque se hizo en un momento además crítico. Él estaba a punto de entregar su vida. Y podremos ver qué es lo que Jesús pide por sus discípulos. ¿Cuáles son las cosas que Él va a interceder? Eso es lo que vamos a empezar a ver. Hoy día vamos a ver del versículo 6 al 11, pero mis hermanos van a continuar viendo, vamos a seguir con la oración y van a ir viendo todo lo que el Padre está haciendo y intercediendo por nosotros. ¿Sí? ¿Hasta ahí la introducción? ¿Estamos concentrados? ¿Es importante o no? ¿Quieren escuchar lo que el Padre ora, lo que el Hijo ora al Padre? Sí. Debemos apreciar esto que quedó para nosotros. Juan capítulo 17, versículo 6 en adelante. ¿Están viendo? Sí. Bueno, los que no sigan ahí en su Biblia, los que no pueden ver la pantalla. Versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ¿qué dice? Me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, o sea, del Padre. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y me ha sido glorificado en ellos. Y he sido glorificado en ellos, perdón. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en esta mañana interceder por otros, Señor. Padre, te pido por esta iglesia, por mi familia. Te pido, Señor, que tú puedas hablar profundamente a nuestras vidas cada vez que nos acercamos a ti. Ayúdanos a acercarnos con un corazón correcto, con una importancia adecuada, Señor. Prepara nuestros corazones, produce cambios. Te pido por mi vida, por la de mis hermanos, para que cada día deseemos más añorar tu palabra, que tu palabra sea viva en nuestra vida. Te pido, Señor, de manera especial, esta mañana, si hay alguien enfermo, si hay alguien que llegó aquí aproblemado, con dificultades, en tribulación, Señor, te pido que tú puedas poner paz en ese corazón, que él pueda confiar en ti y en la verdad de la palabra de Dios, la cual dice que tú estás con él hasta el fin del mundo, que tú no lo dejarás solo, Señor, y que tú tienes el control de todas las cosas. Trae su corazón y su mente aquí y el ahora, para que pueda concentrarse en tu palabra, para que la pueda apreciar, Señor. Abre su mente, que su mente pueda tener espacio para tu palabra y él la pueda aplicar en su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como siempre lo hacemos, vamos a ir de versículo a versículo. Iniciamos en el versículo 6, que es el primer versículo que vamos a comentar. Verso 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
este verso nos señala que Jesús manifestó el nombre de Dios a los que del Padre le dio. Jesús dice que Él manifestó el nombre, ¿no es cierto?, del Padre a los que me diste, a los que venían del mundo, a los que tú me diste. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es manifestar? ¿A qué se refiere con esta palabra manifestar? Manifestar es hacer visible algo que está oculto. ¿Ok? Se lo repito. Manifestar es hacer visible algo que está oculto. El texto está enseñando que Jesús hace visible ¿a quién? Al Padre. Jesús hizo visible al Padre ante los ojos de los apóstoles, ante sus discípulos. Jesús es quien dio a conocer al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dio a conocer al Padre? Porque el Padre nadie le vio jamás. ¿Lo recuerdan? Nadie ha visto al Padre. Es lo que dice, ¿no es cierto? Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea Jesús, Él le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer al Padre, en este contexto a los discípulos, algo que estaba oculto. Él ha manifestado su nombre. Jesús hace visible al Padre. Él lo dio a conocer. Ahora también debemos preguntarnos. Ustedes saben que yo cuando estoy diciendo hago muchas preguntas, porque las preguntas ayudan a entender. Cuando vamos a la Escritura hay que preguntarle 1000 cosas a la Escritura. Nos ayudan a entender, abren nuestra mente. Entonces, queremos preguntarnos ahora, ¿qué fue lo que Jesús manifestó de Dios al Padre? ¿Quién manifestó al Padre? Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque nadie había visto a Dios jamás. Él lo dio a conocer, Él lo dio a revelar. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que Jesús manifestó del Padre? ¿Qué mostró del Padre? Verso 6 dice, escuche, he manifestado tu nombre. ¿Qué dice? He manifestado tu nombre. Y ya sabemos que nombre en la Biblia es sinónimo de, lo he dicho muchas veces, a ver si... ¡Vamos! El nombre en la Biblia es sinónimo de carácter. De carácter. Los nombres en la Biblia nunca es como Miguel, Rodrigo, Francisca, es como para identificarnos, no. El nombre en la Escritura siempre está representando el carácter de la persona, la esencia, quién Él es. Entonces, cuando Jesús dice que Él ha manifestado el nombre de su Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él está manifestando el carácter. Él manifestó su esencia máxima de lo que era Dios mismo. Jesús no solamente enseñó sobre el nombre de Dios, Él manifestó también y Él mostró y Él lo hizo visible. Él hizo visible el carácter de Dios, su esencia. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Cristo hizo visible al Padre? Bueno, uno puede pensar a través de los milagros. Sí, es cierto. ¿Ok? Pero principalmente en su vida lo hizo viviendo el amor, la bondad, la mansedumbre, la fe, la justicia, la misericordia, la gracia y la santidad de Dios el Padre. Él manifestó el carácter de Dios. He manifestado tu nombre. En otras palabras, Jesús reveló su naturaleza, la naturaleza del Padre, su personalidad, sus atributos. Él no solo se los dijo y se los verbalizó muchas veces, sino el que hizo, modeló al Padre. Él era en esencia, estaba reflejando al Padre. Hebreos capítulo 1 nos revela por qué Jesús pudo revelar al Padre. ¿Lo recuerdan? Mire, escuchen. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, escuche, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Era Él, era Dios mismo. ¿Cómo la Escritura, qué nombre le da la Escritura a Jesús aparte de Jesús? Bueno, muchos, el Hijo del Hombre, muchos. ¿Pero cómo lo llama? Emmanuel, Dios con nosotros.
Él le ha dado a conocer al Padre. Jesús pudo manifestar al Padre, ¿por qué? Porque Él es 100% Dios. Él es deidad. Jesús es Dios el Hijo. Jesús y el Padre uno son. Y Felipe entendió muy bien esto cuando le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. ¿Lo recuerdan ahí en Juan capítulo 14? Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué le estaba diciendo? Estoy aquí contigo. ¿Estás buscando al Padre? Mírame a mí. Yo soy la imagen misma de su sustancia. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dice Jesús. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 9. Entonces, miren, acá hay un principio. Acá hay un principio espiritual. Anote si está anotando, guárdelo. Si no conocemos al Hijo, tampoco conoceremos al Padre. O si solo decimos conocer al Padre, entonces no conocemos al Hijo. Entonces, miren, Jesús está orando. Versículo 6, volvamos. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora debemos entender algo acá. Porque acá hay otro principio que también debemos entender. Y es que todos los creyentes en la actualidad, o sea nosotros, tienen el mismo llamado o tienen un llamado similar. ¿Cuál es ese llamado? Reflejar el carácter de Dios. Somos creyentes, no somos del mundo. Las personas del mundo, ¿qué carácter reflejan? El carácter del mundo, llenos mal, son así. De hecho, son muy apasionados, son muy devotos, muchas veces mejor que nosotros, ¿cierto? Ahora, si nosotros somos de Él, somos de Dios, somos ciudadanos del reino, de lo eterno, ¿qué carácter deberíamos mostrar al mundo? El de Dios el Padre. Entonces Jesús está dejando aquí un ejemplo. Recuerden, siempre es el ejemplo máximo de vida. Y Él está diciendo: yo manifesté al Padre. La pregunta: ¿y nosotros lo estamos haciendo? ¿Estamos manifestando al Padre? Tenemos un llamado similar, ya que todos tenemos la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Pablo escribe a los creyentes ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo del 2 al 3, dice que los creyentes son cartas de Cristo, que están escritos, ¿no es cierto?, no con cualquier tinta, sino con la tinta del Espíritu Santo. Él está diciendo que cada creyente es una carta viviente, leída por el mundo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Es que somos cartas abiertas para que el mundo pueda leer. ¿Y qué va a leer de nosotros? Que el Espíritu Santo muera en nosotros, que amamos a Jesús, que tomamos las decisiones fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios, que le amamos a Él, que vivimos una vida diferente al mundo. Y eso es lo que Pablo está diciendo: somos cartas abiertas. Nuestras vidas deben ser cartas que muestren a Cristo a las personas de este mundo. Versículo 6, la segunda parte. Dice: tuyos eran y me los diste. O sea, Jesucristo está diciendo que los discípulos eran del Padre y que el Padre se los dio al Hijo. Esto es importante, hermanos. No nos pertenecemos. Somos del Padre, somos del Hijo. Porque esta expresión se repetirá varias veces más adelante. Y cuando una expresión se repite varias veces, debemos poner atención porque algo se está enfatizando. Hay un énfasis especial acá. Escuchen, en la Escritura, yo se lo he dicho muchas veces, no hay nada accidental. No es que el Señor no se le ocurrían las palabras, entonces ocupó la misma para la misma. No, Él está enfatizando algo. Entonces esto es importante. Si tuyos eran y me los diste. Y cuando esta expresión se repite es un énfasis. Algo quiere decir, algo nos quiere dar a entender. Escuchen más adelante el versículo 9. Mire, lo mismo vemos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Ven el mismo principio? Es la misma expresión. El Padre dando al Hijo
a estos discípulos, porque ellos eran del Padre. Y luego en el versículo 11, ¿qué dice? Miren, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, escuche, a los que me has dado. Nuevamente vemos la misma idea, a los que me has dado. Entonces, hermanos, vemos otro principio. Hay otra realidad acá que debemos apreciar. ¿Cuál es el principio? El principio es que el Padre es quien lleva personas al Hijo. En este caso, a los discípulos. ¿Por qué razón? Porque son de Él, son de su propiedad, son del Padre y por lo tanto Él se los da, se los lleva al Hijo. Tuyos eran y me los diste, dice. Uy, aguas, ahí sí. Tuyos eran y me los diste. Ahora debemos preguntarnos, ¿hasta ahí estamos bien con el principio? ¿De quiénes somos? De Dios el Padre y de Cristo. Somos de Él, es el Padre quien lleva personas al Hijo. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo estos discípulos llegaron a ser del Padre? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo estos discípulos llegaron a ser del Padre? ¿Cómo los discípulos llegaron a ser de Él? ¿Cómo los discípulos llegaron a pertenecerle al Padre? ¿Fueron de Él desde su nacimiento? ¿Nacieron del Padre? ¿Puede una persona nacer siendo de Dios? ¿No, dice Carla? Toda la razón. No. Sabemos que no. Todos nacen en pecado y por lo tanto están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 3. Todos nacemos ¿con qué? En un estado pecaminoso. Nacemos en pecado. No nacemos hijos de Dios. Si no, diríamos que todo el mundo es hijo de Dios, ¿verdad? Y no. Todos somos creación de Dios, criatura de Dios, pero no todos somos de Él, no todos somos hijos de Dios. Entonces, estos discípulos eran del Padre, no sé, perdón, entonces estos discípulos en el inicio no eran del Padre, sino eran del mundo. Sí, el versículo dice, versículo 6, dice, que del mundo me diste. ¿De dónde venían? Del mundo. Son de Él. Pero antes que fueran de Él, ¿de dónde venían? Del mundo, igual que nosotros. Recuerden lo que Jesús le decía a los escribas y a los fariseos, refiriéndose a este mismo tema, a de que hay dos clases de personas, los que son del mundo y los que son de Dios. Los que son de arriba y los que son de abajo. Los que son de su Padre Dios, o de Dios el Padre, y los que son de su padre el diablo. ¿Lo recuerdan? Lo vimos ahí. Cuando Jesús hablaba con los escribas y los fariseos, Él les decía que ellos pertenecían al mundo y su padre es el diablo. Escuchen, Juan capítulo 8, versículo 19 hasta el 23. Esto es importante, hermanos. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Los escribas y los fariseos, los judíos que discutían con Él siempre, ¿verdad? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. No todos conocen al Padre. Y si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Jesús les está diciendo, ustedes no conocen a mi Padre. Y si me conocierais, o si conocierais al Padre, también, y si me conocierais a mí, también conocerías al Padre. Y miren lo que dice en el versículo 23, más adelante. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. ¿Ven la diferencia? Está haciendo una diferencia. Entonces Jesús le dice, ustedes no conocen a mi Padre. Ustedes le pertenecen al mundo. Son de abajo. Y más adelante en el versículo 44 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ellos eran del mundo, no de Dios.
Ellos eran de su padre el diablo, no de Dios el Padre. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué ellos eran del mundo y no del Padre? ¿Por qué? ¿Por qué razón? La respuesta está en el versículo 37. Escuchen. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Y aquí esto es importante, subraya su Biblia. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué ellos no eran del Padre? Porque su palabra no encontraba espacio en la vida de ellos. Jesús está diciendo que ellos no vivían con un corazón abierto, es decir, con suficiente espacio disponible para abrazar aquello que es más importante, su palabra y el Evangelio. Jesús les está diciendo, mi palabra no tiene cabida en nosotros. O sea, ustedes no aceptan mi Evangelio. Ustedes cierran. Ustedes ocupan toda su mente y no dejan que mi palabra busque un espacio en ese lugar. Ellos eran del mundo porque no dejaban que el Evangelio entrara en ellos. Mi palabra no tiene cabida en vosotros. Y escuchen, esta palabra cabida no está diciendo que ellos no tienen espacio suficiente. Como si ellos no tuvieran la capacidad de almacenar su palabra. Como si esto fuera imposible para ellos. No está hablando de una imposibilidad. ¿Saben por qué es eso? Esta palabra cabida en el griego está en modo verbal indicativo. Esto quiere decir que el enfoque está en la tercera persona. En este caso, en ellos. Y además, escuche, está en voz activa. O sea, son ellos los que no quieren realizar esta acción. No es que el Señor cerró el corazón de ellos, no. Son ellos los que no querían abrir su mente para escuchar la voz de Dios. La gramática es importante. Está en voz activa, son ellos los que realizan esta acción. Entonces, ¿por qué ellos eran del mundo? Porque la palabra de Cristo, su evangelio, no encontraba cabida en ellos. Son ellos los que nos daban cabida, el espacio, el lugar para que el evangelio de Jesús entre en sus vidas. ¿Conocen personas así? Que una y otra vez le comparten esta verdad. Y ellos se rehúsan, llenan su mente de otras cosas, de la filosofía de este mundo, del yo, y no dan lugar a que esa palabra hermosa que produce cambios entre en ese corazón. Y eso es importante también para la iglesia, para los creyentes. Dejamos que la palabra de Dios tenga cabida en nuestra vida, para la vida cristiana. Lo hicimos una vez para llegar a los pies de Cristo. Llegamos a Él por fe, por medio de su evangelio. Gracias a Cristo, a sus méritos, a su sangre. Y ahora que ya somos del reino de Dios, ¿vivimos de esa manera? ¿Hay cabida en nuestro corazón para Cristo? ¿Para sus cosas? ¿Para lo que es verdadero, real? Juan capítulo 1, versículo 12 dice, miren, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos nacemos siendo hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Recibir y creer en su nombre. Él les dio la potestad. Eso significa, Él les dio el derecho legal de ser hechos sus hijos. Entonces, cuando los apóstoles dicen que suyos eran, ¿significa que fueron de Él siempre? No. Del mundo los tomó, un momento que no eran de Él. Entonces, unos son hijos de Dios, o sea, son de Él, y otros no, porque son del mundo. Regresemos al capítulo 6, al versículo 6. He manifestado tu nombre. Ahora escuchen, a los hombres que del mundo. ¿Dónde eran los discípulos? Del mundo. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran,
y me los diste. Entonces regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo los discípulos llegaron a ser de Dios el Padre? ¿Cómo llegaron a ser sus hijos? ¿Cómo los discípulos llegaron a ser de Él? ¿Cómo los discípulos llegaron a pertenecerle al Padre? La respuesta es por medio del Evangelio. Nadie llega al Padre por otro medio. Esto no es magia, esto no es mágico. Nadie llega al Padre, nadie será de Él, nadie será su hijo si no es por medio del Evangelio. Escuchen lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Esto es importante, escuche. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento que la Escritura dice que es para todos los hombres. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí hay imperativos, aquí hay órdenes. Y el que guarda su mandamiento, escuche, pertenece a Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que le pertenecemos en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Continúe el versículo en el capítulo 4, siguiente versículo 1. Mira cómo continúa, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchas personas dicen ser de Dios. Ahora escuche, en esto conoced del Espíritu de Dios. Clave, mire. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, es del Padre, le pertenece. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Entonces, ¿cómo los discípulos llegaron a ser de Dios el Padre? Por medio de recibir el Evangelio. El texto dice: y han guardado tu palabra, dice el versículo 6. Había cabida, ellos recibieron la palabra de Jesús. Y recibir la palabra, ¿no es cierto?, es una referencia aquí al Evangelio. Nadie llega a ser de Dios si no recibe la palabra que Jesús, su Evangelio. Lo mismo le dirá en el versículo 8. Escuchen: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído creído que tú me enviaste. O sea, creyeron en ese Mesías prometido, y que estaba siendo encarnado en Jesús. Jesús les dio a sus discípulos las palabras que el Padre le dio. ¿Qué palabras? El Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Así inició su ministerio nuestro Señor. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo respondieron los discípulos? ¿Cerraron el corazón? No. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Pero el texto dice algo más. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ellos no solo creyeron en la palabra de Jesús, sino que también ellos creyeron que Jesús era el enviado del Padre, el Mesías esperado, el Mesías profetizado, el Cristo esperado. En otras palabras, ellos creyeron que Jesús era el Mesías esperado, el Mesías prometido, el que iba a enviar el Padre. Ahora miren, escuchen con atención. Nadie llega a ser de Dios el Padre a menos que reciba las palabras del Padre, las cuales fueron dadas por medio del Evangelio de Cristo Jesús.
La entrega de personas al Padre, al Hijo, se produce a través del Evangelio. ¿Lo escuchó? La entrega de personas del Padre al Hijo se produce a través del Evangelio, a través de la convicción de una persona de sus pecados, al escuchar el mensaje de la gracia, el mensaje de salvación y creer en Él. Dios ha provisto los medios para entregar personas a sus hijos. O sea, los medios que conllevan a una experiencia de salvación por medio del mensaje de la redención, por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo lleva personas Dios el Padre a su Hijo? Por medio de su Evangelio. Es su Evangelio. Ellos fueron y son de Él porque ellos recibieron esa palabra. Por eso son de Él. Y el Padre lleva personas a Cristo constantemente. ¿Cómo? Mágicamente, por medio de su Evangelio. Dios ha provisto los medios para eso, para llevar personas a su Hijo. Y es el Evangelio de Jesucristo. Y no hay más. Entonces, ¿cómo llegaron los discípulos al Padre? Por medio del Evangelio. ¿Cómo se produce la entrega de personas del Padre al Hijo? Se produce a través del Evangelio. Dios ha provisto el medio para entregar personas a su Hijo a través del Evangelio. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús les está diciendo a su Padre, por medio de la oración, que sus discípulos han conocido que todas las cosas que el Padre ha dado al Hijo provienen de Él. Y ellos son parte de esta entrega, igual que nosotros. Y cada creyente está en la misma posición. Porque somos de Dios el Padre y somos de Dios el Hijo, de Jesucristo. No somos de una denominación, no somos de una iglesia en particular, ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. El texto está diciendo que somos del Padre, le pertenecemos a Él y a su Hijo Jesucristo. Ahora, si somos de Dios, debemos preguntarnos si realmente estamos viviendo para Él. Si realmente yo no me pertenezco a mí mismo, ¿no sería lógico que yo viva para Él? ¿Estamos gestionando nuestra vida acorde con los mandamientos de Dios? ¿Con lo que Él instruye en su palabra? ¿Es la palabra de Dios la única regla de fe y conducta para ustedes en su vida? ¿O es la palabra de Dios más las noticias, más los consejos de amigos, más la filosofía de este mundo, que de paso, un paréntesis, es ultra engañosa? Estamos viviendo en un tiempo de mucho engaño, donde se enseña como verdad lo que es obviamente falso. En toda clase de institución y sistema, en las escuelas, en los trabajos, en la sociedad, en las redes sociales, solo hay mentiras. Si tú no estás fundamentado en la verdad de la palabra de Dios, serás fácilmente engañable, porque tus emociones van a conectar más fácilmente con este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que tiende siempre a ir hacia ese lado. Entonces la única manera de estar centrados en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, el que hace el trabajo, pueda tomar esa palabra y hacerla viva en nosotros. Entonces estamos viviendo nuestras vidas en Cristo. Toma sus decisiones buscando la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Debemos reflexionar en estas preguntas, porque acá hay un principio muy claro: somos de Él, por lo tanto debemos vivir para Él, debemos vivir para servirle a Él. Si no estamos viviendo para Él, estamos viviendo para el enemigo. No hay más opciones. ¿Escuchó? Si usted no está viviendo para Jesús, usted está viviendo para el enemigo. No se equivoque. No piense que si usted no tiene su vida centrada en Jesús, en sus cosas, con su mente, con su palabra, usted está como flotando, no se acercan mal, pero tampoco tanto a Jesús y estoy al medio. No, 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 no. Es una mentira de Satanás. Eso es falso. Si usted no está centrado en Cristo,
en su persona, en su palabra, usted está sirviendo al enemigo. Lucas 16, versículo 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O servimos a Dios o servimos al enemigo. No hay más opciones. El texto es muy claro. No necesita más comentarios, ¿verdad? Ninguno o ningún siervo puede servir a dos señores. Está hablando de una imposibilidad. No está diciendo que es difícil, sino que es imposible servir a dos señores. Si usted cree que, bueno, le va a servir por un rato y a rato no. O le sirve al Señor o está siendo instrumento del enemigo. No hay más opciones. No podrá por más que se esfuerce y lo intente. ¿Se dan cuenta cuando yo les digo que nuestros pensamientos deben estar fundados en la palabra de Dios? Porque esto es una verdad tremenda. Si yo no recojo en Él, desparramo. Si yo no estoy en Él, fundamentado en Él, en su escritura, si mi vida no refleja el carácter de Cristo, y no estoy diciendo sin pecado, no me estoy refiriendo a eso. Tal vez usted dice, hermano, lo digo muy exagerado. Bueno, conocieran mi vida, me cuesta mucho llevar mi vida. Y a todos nos cuesta. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos su palabra, tenemos hermanos que nos aman, tenemos hermanos que pueden orar por nosotros, tenemos la iglesia, la unión. Hay muchas cosas valiosas que nos ayudan para mantenernos centrados en su persona y en su palabra. Y esa debe ser la intención del corazón cada día que se levante. Porque si no, ese día será perdido. ¿Y saben quién lo va a utilizar? El enemigo. Dicen, oh, sí, aunque usted no lo vea. No necesita verlo, ¿sabe qué? Necesita creer en esta verdad. Crea en esta verdad y su vida empezará a ser muy diferente. Recuerde, somos de Dios el Altísimo y Él nos llevará un día, ¿no es cierto? Y Él nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenecemos. Por lo tanto, debemos rendir nuestra vida solo a Él. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me has enviado. ¿Cómo respondieron los discípulos frente a esta palabra que Jesús les dio? Lo vimos hace un rato. Porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Una de las características de un discípulo de verdad es que recibe las palabras de Jesús. Las recibe. Ahora, hermanos, por el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, por las cartas del Nuevo Testamento y por algunos tal vez documentos históricos, sabemos cómo estos discípulos vivieron su vida, ¿no? A todos los mataron, a todos los persiguieron, la pasaron mal, tribulación tras tribulación, excepto tal vez Juan, ¿cierto? La pasaron mal. Ellos recibieron la palabra. ¿Saben qué significa? No solo que la escucharon y fueron al culto de Jesús, dijeron, qué linda la palabra de Dios. No, la pusieron en práctica. Fue veraz, fue real en sus vidas. Y empezaron a caminar en conforme a esa verdad, al punto de ser entregados a la muerte. Pero no renunciaron a Cristo. ¿Estamos preparados para la persecución, hermanos? ¿Estamos preparados para la presión que este mundo está poniendo cada día a manera agigantada? ¿Dónde está su mente? ¿No ve lo que está ocurriendo en este mundo? Es hora de que le pidamos al Señor que nos dé la fe, la valentía para honrar su nombre, para vivir nuestra vida conforme a Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, en primer lugar, es lo primero. Y después viene una lista de cosas más que tenemos que hacer, ¿no? Pero Él primero. Y todas estas cosas, dice, os añadiré.
Y el contexto en ese pasaje es el abrigo, la casa, lo que tenemos que hacer, los bienes, todo lo que nosotros le metemos energía, trabajar y todas esas cosas. Hacemos todo al revés. Él dice, no, primero yo, primero mi palabra, mi persona, mis planes, mis deseos hacia ti. Cosas claras que están en la Escritura. Evangelizar y discipular, ¿lo está haciendo? No, pero el Señor es primero en mi vida. ¿Lo está haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Entonces no es así, hermano. Vivimos en un engaño. Primeramente el reino de Dios, Él primero. Una de las características, ¿no es cierto?, de los discípulos es que recibieron la palabra. Pero hay otra característica. ¿Qué más dice el verso? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ellos no solo creyeron en la palabra de Jesús, sino también creyeron que Jesucristo era el Mesías enviado por parte del Padre. No solo creyeron en su palabra, sino vieron en Él a Cristo Jesús, al Mesías, a su Salvador. Como lo vimos nosotros un día, ¿no? ¿Recuerdan cuando pudieron ver a Cristo por primera vez? ¿Recuerdan ese instante maravilloso? Donde de repente como que ¡pum! Se abre el velo y tú no entendías y lo ves a Él y ves tu condición miserable y quieres solo correr a abrazarle. ¿Recuerdan ese instante? Ellos no solo recibieron su palabra, creyeron que Él era el que estaba prometido por los profetas en el Antiguo Testamento y lo vieron. Verso 9. Ahora el Señor rogará por sus discípulos de manera específica. ¿Ok? Va a rogar de manera específica. Verso 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quién está rogando? Por los discípulos, no por el mundo. Jesús está rogando al Padre de manera específica, en este contexto por los discípulos, y como nos daremos más cuenta, también por todos los que habían de creer en Él, o sea, por nosotros. Él los está preparando para su partida. Jesús está orando por este grupo más íntimo, por los suyos, por sus amigos, no por los del mundo. Pero no solo ora por sus discípulos, sino también va a orar, como le decía hace un rato, por todos los discípulos que vendrían más adelante. Como veremos las próximas semanas, Jesús está orando en este minuto o en este punto por sus discípulos, pero también por todos los que habían de creer en Él. Versículo 9 dice, Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Qué importante que Jesús esté rogando por nosotros. Él está intercediendo. Está pidiéndole cosas al Padre. El auto que quería tener, el trabajo. No. Fíjense, la oración está pidiendo solo cosas espirituales. ¿Por qué cosas espirituales? Qué fome, si tengo el problema ahora. Porque lo espiritual es lo eterno. Él constantemente nos lleva a pensar en la eternidad, en lo que viene. Nuestra vida es un vapor, dice Pablo, una tienda de campaña. Él va a rogar por las cosas realmente importantes. Y Él le dice, no ruego por el mundo, y debemos tener cuidado cuando leemos esta frase, no ruego por el mundo. Porque algunos de ustedes pueden pensar, ¿será que Jesús no está interesado por el mundo? Lógico, ¿no es cierto? Uno podría pensar así. Claro que sí. Jesucristo está interesado en salvar al mundo. Es lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 47. Muchos otros versículos hablan de eso. Porque no ha venido a jugar al mundo, sino a salvar al mundo. Al cosmos, a la tierra. Si usted lee ese capítulo completo se dará cuenta que el contexto son las personas. Él vino a salvar al mundo, entonces no se equivoque creyendo que Él no ora por el mundo, entonces
No está interesado por el mundo, no es eso lo que está diciendo. Lo que quiere darnos a entender es que Él específicamente en ese momento está orando por su grupo más íntimo. Está orando por ellos. Él irá a la cruz, ellos quedarán solos. Y como verán, va a empezar a interceder por ellos. Lo que Jesús está haciendo en esta ocasión es orar por los suyos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Como en el matrimonio, ¿no? Así es el matrimonio, ¿no? Así debería ser. O dice, este sueldo es tuyo y este sueldo es mío y todas esas cosas. Cuidado. Cuidado. Eso no es escritural. ¿Sabe de dónde viene eso? Del mundo. Constantemente los quiero llevar a eso. Porque estas cosas chocan con nuestras ideas. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la psicología? 50 y 50. No, el Señor dice, ustedes son uno. Y ese principio viene, es el alma mater. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno. Y la iglesia es una. Y el matrimonio es uno. Todo es de los dos. Fíjense lo que está enfatizando este versículo. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. ¿Qué se está enfatizando acá? Jesús nos está hablando de unidad. Y no es la primera vez que lo hace. Él está hablando de unidad. Nos habla de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Todo lo que tú tienes es mío. Y todo lo que yo tengo es tuyo. Está hablando de una unidad. Somos uno. Hay una unidad entre el Padre y el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y veremos que esto es muy importante, porque en el siguiente verso nos hablará de la unidad que los creyentes deben tener. Fíjense, Jesús es el ejemplo siempre. Él le dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. ¿Saben qué? Eso es dar. Eso es generosidad. Tenemos un Dios altamente generoso, que ellos trabajan en unidad. Y ahora, ¿por qué dice esto? Porque va a preparar lo que viene a continuación. Él va a decir que la iglesia, en este contexto primario, los discípulos deben ser uno, un núcleo. Y por ende la iglesia. Miren. La segunda parte de este versículo dice, y he sido glorificado en ellos. Dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, ¿no es cierto? Habla de unidad. Y dice, y he sido glorificado en ellos. ¿En quién estás refiriendo? En sus discípulos. ¿Por qué dicen que Jesús es glorificado en sus discípulos? Porque al recibir la palabra y al creer que el Padre lo había enviado, Jesús se glorifica dentro de nosotros por medio de ese evangelio. El acto mismo de nacer de nuevo, de poner nuestra fe en Jesucristo y creer en Él como el Mesías esperado, creer en su vida, en su muerte, en su resurrección, creer en su deidad. Ese acto, el evangelio, glorifica a Jesucristo mismo. No hay gloria en nosotros. Él se glorificó en sus discípulos porque ellos creyeron. Versículo 11. Escuche, ya estamos terminando. Y ya no estoy en el mundo. Esta es una referencia que pronto no estará en el mundo. Él se va a ir, recuerdan, Él va a entregar su vida. Está haciendo una referencia a eso, refiriéndose a la hora de su muerte. Él lo está dando por sentado. Él está viviendo como un hecho inminente. Dice, y ya no estoy en el mundo. Es lo que va a ocurrir ahí, faltan pocas horas. Recuerden, quedan pocas horas antes de que Jesús entregue su vida en la cruz del Calvario. Y continuamos leyendo, dice, mas estos están en el mundo, refiriéndose a sus discípulos. Y yo voy a ti, dice. El Señor está diciendo, miren, yo me voy, le está diciendo a su padre. Padre, yo me voy a ti. Pero ellos quedarán acá.
entonces Él le hará una petición al Padre y llamará al Padre de una forma especial. Escuchen, con esto estamos cerrando. Él le va a hacer una petición especial, le dice, yo me voy. ¿Se acuerdan que antes Él dijo, yo me voy? Y le decía, vendrá otro consolador. ¿Se acuerdan? Ahora Él va a hacer otra petición especial a su Padre. Yo me voy, ellos se van a quedar aquí. Y lo va a llamar al Padre de una manera especial, que no la hemos visto en Juan capítulo 17. Miren, ponga atención. ¿Cómo continúa el verso? ¿Quién le pedirá a Jesús a su Padre? Él le dice, Padre Santo. Eso es importante, subrayo en su Biblia. ¿Por qué esto es importante? Recuerde, nada es accidental en la Escritura. Jesús está haciendo una referencia al carácter del Padre. Y uno de sus atributos es que Él dice que Él es un Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Fíjense, nombre era sinónimo de ¿qué? De carácter. Él le dice, guárdalos en tu carácter. ¿Y qué atributo está enfatizando del Padre? Santidad. ¿Se dan cuenta? Miren, cuando leemos la Escritura hay que leer lento. Y muchas veces. Él viene hablando del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, y de repente, ¡uy! Accidente. Y de repente le dice, Padre Santo. Y le dice, guárdalos en tu nombre, en tu carácter. Le está diciendo, guárdalos en tu santidad. Jesús le está pidiendo al Padre que lo guarde en su nombre. En otras palabras, que lo guarde en su carácter. El carácter del Padre que está siendo resaltado acá es la santidad del Padre. Obviamente en todos los atributos del Padre. En el carácter, en los caracteres que nosotros debemos reflejar. Recuerden, Cristo reflejó ¿a quién? Al Padre. ¿Y qué es lo que busca hacer el Padre siempre con nosotros? Hacernos iguales a la imagen de ¿quién? De su Hijo, porque ellos son uno. ¿Y qué quiere que enfaticemos? ¿Qué quiere que el Padre nos cuide de manera especial? Nuestra santidad. Jesús está pidiendo que el Padre lo guarde en su carácter, en los atributos, en su personalidad y especialmente su santidad. Cada creyente está en el proceso, hermanos, de santificación por parte del Padre. ¿Saben por qué? Porque Jesús oró por eso. ¿Ustedes creen que el Padre contesta las oraciones del Hijo? Amén. Cuando usted esté viviendo un proceso de santificación y Dios esté ahí ordenando su vida, corrigiendo lo que no está bien, dele gracias a Dios. Porque Jesús oró por usted. No por nosotros. ¿Saben quién? Oró por Rodrigo. Por la lista de cosas que tengo mal. Oró por mí. Me dijo, Padre, yo me voy. Guárdalos a estos tus discípulos y a los que van a creer en tu carácter, en tu esencia, que vivan en tu forma de ser, en tus atributos. Y especialmente dice aquí, en tu santidad. Ese debe ser el carácter que los creyentes deben mostrar. Jesús está pidiendo que el Padre lo guarde en su carácter, en su santidad de manera particular. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante crecer en nuestra vida de santificación? ¿Por qué será importante? Miren lo que dice, continuemos leyendo. ¿Para qué? Escuche, este es el propósito. ¿Para qué? Aquí viene el propósito. Sean uno, así como nosotros. Ven, Él venía hablando de la unidad y ahora toma eso y lo aplica a nosotros. ¡Pum! Pero nos dicen, ya, sean unidos. No se peleen, estén unidos. No. Primero Él ora para que Dios nos dé su carácter de santidad. Porque sin un carácter de santidad, hermanos, ¿saben qué? Es imposible guardar la unidad. No se puede. Por más que lo intenten. Jesús le está pidiendo al Padre que lo guarde en su carácter, en su santidad, para que sean uno. Y el ejemplo son ellos. Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Ven la conexión acá? ¿Ven lo que está diciendo? Para Jesús y para el Padre de suprema importancia la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Escuchen, esto es importante para Él, el Dios del universo.
a quien un día daremos cuenta, el Señor de señores, el Rey de los cielos, el Mesías, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Para Él está diciendo, miren, la unidad es importante para mí y para el Padre también. Y les voy a dar un ejemplo, yo y el Padre, vean, uno somos. Y yo voy a orar al Padre, escuche, para que se mantengan en santidad. Porque si ustedes se mantienen en santidad, podrán vivir en unidad. En unidad en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en la iglesia, con los hermanos. Pero si usted vive una vida no de santidad, una vida no acorde a los estándares de Dios, nunca estará en unidad. Incluso usted mismo estará dividido. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo va a decir una cosa y su viejo hombre va a decir otra. Hay división. Para Jesús es de suprema importancia la unidad de la iglesia. Dice para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ¿cuál es el ejemplo máximo de unidad? El Padre, el Hijo y obviamente el Espíritu Santo. Él quiere que vivamos la misma experiencia de unidad que ellos tienen. ¿Cómo lo vamos a lograr? Manteniéndonos en santidad. Esta es la oración de Jesús. Padre Santo, a los que me has guardado, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, en tu carácter santo, para que sean uno, así como nosotros. ¿Ven que es muy lógico lo que está diciendo? No se puede una cosa sin la otra. Si usted solo busca el vínculo de la iglesia, mantener la unidad del Espíritu por su fuerza, no va a funcionar. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento usted lo van a defraudar. Somos así, defraudamos a las personas. En algún momento a usted le van a hacer daño. En algún momento la persona que usted menos espera lo va a traicionar, le va a hacer daño, le va a hacer doler. Así somos. La Biblia dice que nos ofendemos constantemente, mutuamente. Y nos digan, no, yo no ofendí nada. ¿Saben qué? Todos aquí hemos ofendido en algún momento. Porque somos torcidos, somos así. Entonces, si usted cree que con esas complicaciones usted dice, no, pero ya me voy a mantener unido, eso es falso. Si uno dice, mira, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres hacer esto que te estoy pidiendo? Mantente en santidad. Mantente en comunión con el Señor. Yo estoy pidiendo al Padre por su santificación. Estoy trabajando en eso. Ahora, ¿saben qué es curioso? Que en la Biblia se enseña muchas veces este principio. El Señor usa las tribulaciones para trabajar en nuestro carácter. Entonces, justamente ahí, cuando vienen esas pruebas de tribulación, cuando usted debe actuar en santidad. Es justamente lo que el Padre está haciendo. El Padre está respondiendo a esta oración. Él oró por santidad, entonces va a tomar la vida de Iván y la va a empezar a moldear. Y van a venir algunas pruebas y tribulaciones y dirán, ¡ay, por qué! Y el hermano, la quiere. No, no en el sistema, ni en el mar. Es Cristo trabajando en la vida de Iván. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque el Padre sabe que en medio de la dificultad y la prueba, nosotros tenemos un corazón, un terreno más fértil para escuchar su voz. ¿Cómo uno escucha su voz? Por medio de su palabra. No es que las tribulaciones sean mágicas. Ojo, yo paso por la tribulación y salí luego. No, no, no. Usted puede estar por la tribulación, pasar por la tribulación, pero si usted no se acerca a Dios, de nada sirvió. Una persona está en tribulación, tiene a su hijo en el hospital. Un tipo de persona, ¿qué es lo que hace? Se agarra la bebida y se va a la botillería y ahí llora y llora, ¿sí o no? ¿Lo puede hacer así? Claro. ¿Está en tribulaciones? Sí. ¿Aprendió algo? No. Pero un creyente verdadero frente a una tribulación, ¿qué es lo que hace? Va en secreto y ora a su padre en secreto y le dice lo que le está pasando. Esa situación provocó en mi corazón el momento sensible, adecuado, la tierra fértil para que yo pueda buscar de Dios. Si no busco a Dios, la tribulación per se no ayuda en nada. ¿Se entiende? Entonces, si usted está pasando tribulación y llegó cargado hoy día y no está buscando a Dios, hermano, no crea que, pero estoy resistiendo porque el Señor está formando mi carácter. ¿Saben qué? El Señor va a repetir esa prueba una y otra vez. Así en la escuela, ¿pasáis la prueba? No, la repite y si no, repite cosas. Las pruebas son para eso, son para promovernos.
Entonces, frente a la prueba, ojo hermano, cuidado, busque de Dios, porque es justo lo que Él quiere hacer. Frente a ese dolor intenso, Él dice, ven a mí, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, en tu santidad. Entonces no podemos mantener la unidad del Espíritu, la iglesia, nuestro matrimonio, nuestras amistades creyentes, la unidad del Espíritu, si no estamos viviendo en santidad. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ya estamos terminando, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo moldee nuestra vida? Mire, por último, anote esas preguntas. Pero ¿sabe qué? Estas preguntas son para hoy. No se vaya sin contestar estas preguntas al día. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo moldee tu vida, mi vida, conforme a la verdad de la palabra de Dios? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo ordene nuestra vida? ¿Tenemos un corazón dispuesto a los cambios que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo quiere producir en tu vida? ¿O vives tu vida como tú quieres, haciendo lo que tú quieres, buscando tus propios deseos y tus propias comodidades? Nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Somos así. Miren, todo el mundo ido al supermercado, ¿no es cierto? ¿Ha visto que uno va al magazine de carro y agarra un carro? ¿Le ha tocado que justo le toca un carro que la rueda van siempre por un lado? ¡Uy, aquí todo el rato! Es complicado. Y además cuando uno le mete peso, más complicado. Todo el rato. Yo muchas veces pienso que así soy con el Espíritu Santo. Como un carro con las ruedas chuecas. El Espíritu Santo constantemente me quiere llevar hacia un lado y yo voy con las ruedas para el otro. No debemos ser carros descompuestos, hermano. Debemos ser como esos carros que uno los maniobra y los que están buenos se dan cuenta de una delicia. Ya como, no sé, 50 kilos y son como si nada. Uno pone hasta la guagua ahí. Pero son fáciles de llevar. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Debemos ser fáciles de llevar en las manos de nuestro Señor. Recuerden que somos de Él. Y Jesús está rogando al Padre para que mantengamos la unidad del Espíritu. Para Jesús, hermanos, miren, es muy importante la unidad del Espíritu. Esto quiere decir, de manera contraria, que las divisiones para Cristo Jesús son sumamente graves. Para Él es muy importante la unidad del Espíritu. ¿Vieron el capítulo? ¿Vieron lo que está viviendo? ¿Vieron que se pone como ejemplo? ¿Vieron que dice que para lograrlo hay que mantenerse en santidad? ¿Ven la importancia? Está a pocas horas de morir. Cuando uno está a punto de morir, ¿qué va a decir? Palabras al azar. Va a tratar de dejarle a sus hijos las palabras más importantes que ellos deben recordar por la eternidad. Y se los va a decir, ustedes se dan cuenta, en el resto de esta oración, se los va a repetir una y otra vez. El capítulo va a enfatizar la unidad que Él pide que tengan, igual como la tiene el Padre. Entonces, hermanos, debemos entender que las divisiones son sumamente graves, hermanos, y perversas para Dios. La gente que divide congregaciones, la gente que divide familias en la fe, están siendo instrumentos del enemigo. La división, hermano, mire, es diabólica. Va en contra de todos los principios que Él una y otra vez repite en toda la Escritura. Y especialmente en su oración por nosotros. Ahora, ¿por qué orará por eso? Miren, yo constantemente oro por mis hijos, igual que ustedes, ¿no es cierto? Tengo mis cosas y les pido cosas. Y siempre les pido las mismas cosas. ¿Por qué siempre les pido las mismas cosas? Porque creo que son las cosas más importantes. Entonces, si ellos quisieran un día, papá, ¿qué es lo más importante para ti? Bastaría que me preguntaran, ¿por qué oras por mí? Y se darán cuenta que eso es lo más importante para mí. En este caso, Jesús está orando por lo más importante, que sean uno. Por esta razón roga al Padre para que sean uno. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
terminamos. Es hora de tomar una decisión, hermanos. ¿Cómo estamos conduciendo nuestra vida? ¿Como ese carro con la rueda así? ¿O realmente no será hora que dejemos que el Espíritu Santo cambie esas ruedas que nos hacen daño? Y nosotros las amamos, pero nos hacen daño. Y que podamos tener un corazón, una vida disponible para que Él pueda empezar a moldear. No va a ser fácil, vamos a tener que entrar al taller muchas veces para cambiar esas ruedas, pero debemos añorar que el Padre cambie esas ruedas de mi vida que no están bien. Hoy es el día que debemos rogar al Padre para que nos dé la fe, la fortaleza, su verdad, para producir cambios reales en nuestra vida. Esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Ven lo profundo que es esto? Y se darán cuenta que esta oración se intensifica cada vez más. Esto que estamos viendo acá en Juan 17, hermano, es algo maravilloso. La deidad, el Dios del universo, hablando el uno al otro por nosotros. ¿Se dan cuenta que nos ama de una manera incondicional? Oramos, hermanos, y terminamos. Padre, tú eres el amo, Señor. Tú eres el Dios del universo, el Rey de los cielos, Señor. Tú eres lo más grande en este mundo, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Mesías. Y venimos a ti esta mañana, esta tarde, no por nuestros méritos, no porque seamos súper buenos creyentes. Solo nos acercamos a ti confiadamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, porque sabemos que estamos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, tú nos escuchas y tú te complaces al estar con nosotros. Padre, en esta tarde te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, por mí. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder reflejar tu carácter santo, tu carácter de santidad en nuestra vida. Ayúdanos y produce, Padre, ese corazón tierno, sensible, amoroso, que brama, Señor, por tu palabra, por tu persona. Señor, produce que cada día esta iglesia se levante deseándote a ti. Que cuando abramos nuestros ojos, primero que venga a nuestra mente es pensar en ti, en tu persona. Y ayúdanos, Señor, a ponernos en tus manos. Ayúdanos a renunciar a nuestra vida y poner tu vida en nosotros, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, ayúdanos a amarte más. Yo siempre en mis oraciones te digo que te amo, Señor, pero la verdad es que no es así. Siempre quedo corto. Señor, produce amor verdadero en nosotros para dártelo a ti, para entregártelo a ti y para poder entregárselo a las personas que no te conocen. Señor, sabemos que este mundo es temporal. Un día nos llamarás a dar cuenta, un día estaremos contigo y la realidad caerá enfrente de nuestros ojos. Señor, ayúdanos a vivir vidas que te agraden. Señor, tú prometes recompensas, coronas, galardones que son para ti, para poner a tus pies ese día que estemos cara a cara. Señor, ayúdanos, por favor, te lo pido de manera especial, que esta iglesia no llegue con las manos vacías para presentarte ante ti. Señor, producirá pérdida en nuestra vida. Sé que tú no lo quieres. Por favor, aviva los corazones de mis hermanos, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mí, para honrarte verdaderamente al Señor de señores y Rey del universo. Solamente y absolutamente por los méritos de nuestro Señor maravilloso Jesucristo. Oramos en el nombre de Él. Amén. Hermanos, les voy a pedir, no sé, a los músicos, ¿podemos cantar la última canción?